Un desafío de competencia podría definirse como la dificultad que significa realizar una innovación conductual, implementar una conducta nueva, respecto de la comodidad que un hábito o un patrón de interacción preestablecido o ya adquirido tiene. Es decir, si nosotros pretendemos eh, levantarnos más temprano para desarrollar un hábito como el de hacer deporte en la mañana, la comodidad y la regularidad, el hábito que tiene de seguir durmiendo en el horario que previamente teníamos y existíamos, como teníamos organizado nuestras vidas, pasa a ser más bien incompatible. Y en este sentido, la gratificación inmediata de lo que significa el quedarse, mantenerse durmiendo, tiene un costo y provoca esta dificultad en la innovación conductual. Eso sería un desafío de competencia y se refiere y entonces está relacionado con la dificultad que tiene el generar cambios de comportamiento respecto de hábitos y patrones previamente adquiridos. Los desafíos de competencia tienen dos fuerzas que lo regulan. Una, la fuerza de la costumbre y la fuerza de la gratificación. La fuerza de la costumbre se refiere a lo que tradicionalmente y regularmente hemos realizado respecto de nuestro comportamiento, de nuestros hábitos y de nuestros patrones. En el caso de los hábitos de beneficio acumulativo, estas se relacionan con las condiciones habilitantes que mantienen y estabilizan este comportamiento. En el caso de los patrones de interacción, se refiere más bien a las pautas de interacción que hemos ido adquiriendo en el transcurso de nuestras vidas, producto de nuestra historia sociofamiliar y el modelamiento cultural. En el caso de la fuerza de la gratificación, esta se refiere principalmente a la fuerza de la gratificación implica que nosotros priorizamos la gratificación inmediata por sobre aquellas que se gratifican en el largo plazo. Y en ese sentido, en los hábitos de beneficio acumulativo, tendemos a mantener aquellas conductas que nos gratifican de manera inmediata y en consecuencia se nos dificulta la implementación de nuevos hábitos que están pensados en el largo plazo. Por ejemplo, en mi caso, el levantarse temprano a meditar respecto de el mantenerse durmiendo, ¿cierto? Y lograr descansar en un periodo en que uno está más bien cansado. En el ámbito de las habilidades relacionales, la gratificación inmediata se apunta a que tendemos a priorizar nuestro punto de vista en una relación por sobre el espacio interaccional y la empatía con el otro. En mi caso en particular, esto puede observarse cuando trabajo sobre la comunicación efectiva con mi hijo mayor, cuando más bien priorizo la regulación del comportamiento, el control, por sobre entender que sus conductas, sus manifestaciones tienen un punto de vista que para él es válido, ¿cierto? Y que es más bien incongruente con el que nosotros le planteamos como padres. Entonces, el desafío es justamente tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro y regular, conocer cuándo a uno le están pasando cosas con eso.
patrones relacionales son conductas, respuestas que se han ido moldeando en nuestra historia personal, familiar y social. Se refieren a comportamientos más bien automatizados, que implican tanto procesamiento de información como conductas y respuestas en sí mismas. Los podemos encontrar en los desafíos de incompatibilidad, donde el objetivo es justamente explorar cómo estos amenazan algún valor central de nuestra persona y de nuestra autoestima. Ejemplo de desafío de competencia para hábito de beneficio acumulativo. En mi caso, he estado trabajando sobre el hábito de beneficio acumulativo de andar en bicicleta. Todas las mañanas, en mi organización familiar y en mi espacio conductual, yo me levanto y preparo el desayuno para mi familia. Luego de eso yo entonces puedo tomar la bicicleta para ir al trabajo. Muchas de estas veces se generan retrasos naturales y estos retrasos hacen que muchas veces sea tentador salir en auto, ¿ya? Y las condiciones por qué esto se da tienen que ver con que hoy día no tenemos el apoyo de una nana, y por lo tanto debemos salir más apurados. Las condiciones habilitantes o la forma de facilitar la mantención de este hábito ha sido ir incorporando implementación deportiva para evitar el frío de la mañana, poner música entretenida para hacer el viaje más agradable e intentar acostarse lo más temprano posible, a modo de que el sueño no sea un inconveniente. Ya, en el desafío de competencias para habilidades relacionales he estado trabajando sobre la comunicación efectiva con mi hijo mayor. Muchas veces al intentar ponernos de acuerdo se genera una discusión producto de que no logramos encontrar puntos de unión entre lo que yo le estoy pidiendo y lo que él me está hablando. En ese proceso de discusión, he podido identificar que hay momentos en los que uno sabe hacia dónde va y dónde va a terminar una comunicación de ese tipo. En consecuencia, he estado trabajando sobre primero definir oportunidades de práctica concreta, es decir, en tener ciertas conversaciones especiales, pensadas, con objetivos claros y definidos, en momentos específicos, como son, en mi caso, la once y el desayuno. Para estas conversaciones me preparo primero energéticamente, además de tener los objetivos claros, ¿cierto? Hay una disposición para tratar de entender y ser empático con el otro. Y me ha ido generando resultados en el sentido que he podido ir anticipando los momentos en que esto tiende como a salirse de control y en consecuencia a ir regulando para que estas conversaciones sean cada vez más efectivas. El trabajo valórico podría definirse como el trabajo que uno realiza para explorar y desarrollar cambios importantes en su vida, cambios que están relacionados con los ejes que son más bien centrales en términos de la personalidad y la autoestima de las personas. Esto nos permite identificar estos
este trabajo valórico, realizar este trabajo valórico nos permite a su vez generar las condiciones que nos permitan incorporar hábitos y desarrollar habilidades que apoyen estos cambios de manera eficiente y eficaz. Por ejemplo, el trabajo valórico en mi persona, yo he decidido hacer una inversión en mi calidad de vida y mi productividad, definiendo como áreas de mejora la salud mental y espiritual por una parte y el perfeccionamiento y desarrollo laboral por otra. Y en este sentido he ido incorporando algunos hábitos y habilidades que me permiten ir avanzando en este trabajo. Y de la misma forma me he ido encontrando y he debido ir explorando qué situaciones aparecen como más bien amenazantes o que generan una resistencia en los cambios que van en este sentido. El sistema de autoprotección podría definirse como un mecanismo de defensa aprendido y que se activa cuando nos sentimos amenazados en nuestra autoestima. Es decir, sentimos que se afectan los valores centrales de nuestra persona. Se expresa cuando resistimos o evitamos el desarrollo de ciertos comportamientos, de ciertas conductas, y que muchas veces se vinculan justamente con aquellas habilidades o hábitos que queremos incorporar en nuestro cambio. Los supuestos de incompatibilidad son explicaciones que tenemos respecto de que una conducta es más bien incompatible con un aspecto de nuestra persona y en ese sentido es vivido como una amenaza a nuestra autoestima. Son muy importantes porque también nos permiten una oportunidad de aprendizaje por cuanto podemos someter a prueba su validez y en consecuencia también tomar conciencia de que esto no es como lo creíamos y podemos entonces facilitar el desarrollo de nuestra persona y de las habilidades y hábitos que esto significa. Un desafío de incompatibilidad podríamos definirlo como la tarea que significa hacerse cargo, reconocer, tomar conciencia de aquellas conductas que sentimos amenazan nuestra estabilidad personal y nuestra autoestima. Se refieren a un cambio más bien profundo porque nos hablan de aquellos valores centrales de nuestra persona que se ven tocados, que se ven amenazados. Un ejemplo de desafío de incompatibilidad para un hábito de beneficio acumulativo podría ser una mujer que tiene dificultades para instaurar su hábito de asistir regularmente al gimnasio. Esta persona efectivamente, en el supuesto de que tiene dificultades para asistir al gimnasio, trabajaba bajo el supuesto de que tenía dificultades para lograr las metas que se planteaba. No obstante, se propuso retomar sus estudios y paulatinamente, al ir obteniendo buenas notas, es decir, sentir que podía lograr ciertas metas, fue además adquiriendo la posibilidad de asistir más regularmente al gimnasio. Al reflexionar sobre la amenaza de este supuesto, se pudo observar que ella venía saliendo de un matrimonio donde de alguna manera tenía un tipo de maltrato psicológico, donde
el producto de su término tenía que ver con la denostación que hacía su marido de ella y respecto de sus capacidades. Entonces, al tomar conciencia de aquello, esta persona fue capaz de ir enfrentando su capacidad de ir logrando metas y en consecuencia lograr la estabilidad de un hábito. Un ejemplo de desafío de incompatibilidad para una habilidad relacional es un hombre que tiene una dificultad para enfrentar entrevistas de trabajo y finalmente para lograr que lo contraten. Está trabajando en base a la eficiencia en su comunicación. Esta persona viene de una historia de donde su trabajo de los últimos 15 años terminó de mala manera, en el sentido de que fue objeto de una auditoría interna, una fiscalía de su organización de manera interna, que lo hace sentirse sensible o vulnerable cuando le toca enfrentar una entrevista de trabajo y explicar las causas del porqué y cómo termina su trabajo. Bajo este supuesto, el hombre decide o se le invita a explorar la validez de pidiéndole que a sus amigos cercanos, en un espacio de seguridad relacional, y les cuenta, les relata su historia. Y luego les pregunta si ellos piensan que él obró mal o transgredió alguna norma laboral al contar su historia tal como fue. Y todos sus amigos, que eran ni siquiera amigos personales, sino que más bien compañeros, padres de colegio, le transmiten que efectivamente ellos no ven o no interpretan que estemos hablando de alguna mala práctica. Con al poner en entredicho ese supuesto y entender que no era válido, este hombre tuvo la capacidad de reestructurar su discurso y por lo tanto mejorar la capacidad y la eficiencia al comunicarse con un entrevistador y relatarle su historia. Los ejemplos, el pensar en ejemplos para cada caso, facilitaron la estrategia de mi aprendizaje. Luego, el trabajar en un caso grupal, ¿ya? Donde mi sangha tal vez pudiese analizar en conjunto, sería una buena estrategia de aprendizaje grupal. Finalmente, creo que el analizar casos que estén vinculados a temas comerciales, que podamos revisar desde principio a fin el desarrollo de la actuación de un coach como grupo ampliado, sería también algo que pudiésemos implementar desde mi perspectiva.